Pero cuando llegó la 95ª noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que entonces los mercaderes contaron a los dos hermanos la historia inventada por la madre de todas las calamidades, y los dos hermanos se conmovieron profundamente al saber los suplicios del santo asceta y cómo pudieron salvarle del subterráneo. Pero preguntaron a los mercaderes: ¿Dónde está ese santo asceta? ¿Lo habéis dejado en el monasterio? Y ellos contestaron: Cuando matamos al monje guardián del monasterio, nos apresuramos a encerrar al santo en un cajón. Lo cargamos en uno de nuestros mulos y huimos enseguida. Y ahora lo vamos a poner en vuestras manos. Y antes de huir del monasterio pudimos comprobar que encerraba quintales y quintales de oro y de plata y de pedrerías y joyas de todas clases. Pero de todo esto os podrá hablar mejor que nosotros el santo asceta dentro de unos instantes. Entonces los mercaderes se apresuraron a descargar el mulo, abrieron el cajón y presentaron al santo asceta ante los dos hermanos, y apareció tan negro como una cañafístula, por lo mucho que había enflaquecido y se había arrugado, y llevaba en la piel las cicatrices de los latigazos que parecían huellas de cadenas hundidas en la carne. Al verlo, en realidad era la vieja madre de todas las calamidades, los dos hermanos se convencieron de que tenían delante al más santo de los ascetas, sobre todo cuando vieron que su frente brillaba como el sol, gracias al ungüento misterioso con que se había untado la piel. Y adelantaron hacia la vieja maldita, y le besaron fervorosamente las manos y los pies, pidiéndole su bendición, y hasta se pusieron a sollozar, por lo mucho que les conmovían los padecimientos sufridos por la que creían que era un santo asceta. Entonces la madre de todas las calamidades les hizo seña de que se levantaran y les dijo: Cesad de llorar y oíd mis palabras. Los dos hermanos obedecieron enseguida, y ella dijo: Sabed que en lo que se refiere a mi persona me someto a la voluntad del Señor, puesto que los males que me envía no son más que pruebas a que someto mi paciencia y mi humildad. Sea bendito y glorificado. Porque el que no sabe soportar las pruebas del muy bueno no llegará nunca a gustar las delicias del paraíso. Y si ahora me alegro de verme libre, no es porque se hayan acabado mis sufrimientos, sino por verme junto a mis hermanos los musulmanes, y porque confío en morir entre los guerreros que luchan por la causa del Islam. Y los creyentes que sucumben en la guerra santa no mueren, pues su alma es inmortal. Entonces los dos hermanos volvieron a besarle las manos fervorosamente y quisieron ordenar que le dieran de comer, pero ella se negó y les dijo: Estoy ayunando desde hace 15 años. Ahora que Alá me ha otorgado tantas mercedes, no he de ser tan impío que corte mi ayuno y mi abstinencia. Pero acaso al ponerse el sol tome un bocado. Al oír esto ya no insistieron más, pero al anochecer mandaron preparar manjares y se los llevaron personalmente. Pero la maldita se negó otra vez diciendo: No es hora de comer, sino de rezar al muy poderoso. Y enseguida hizo como que rezaba en medio del mirab, y así estuvo orando toda la noche, y lo mismo las dos siguientes. Entonces los dos hermanos sintieron hacia ella una gran veneración, y seguían creyéndola un hombre, tomándola por un santo asceta. Y le dieron una tienda magnífica para ella sola, con servidores especiales y cocineros. Y al tercer día, como insistiera en no probar alimento, fueron personalmente los dos hermanos a servirla y mandaron traer cuantas cosas agradables podían desear la vista y el alma. Pero la vieja maldita no quiso tocar nada y solo comió un pedazo de pan y un poco de sal. Así es que el respeto de los dos hermanos se acrecentó hasta el límite del respeto. Y Sharkan dijo a Daul Makan: Este hombre ha renunciado a todos los goces del mundo. Si la guerra no me obligase a combatir a los descreídos, me consagraría por completo a su devoción y le seguiría toda mi vida para traerme sus bendiciones. Pero vamos a rogarle que nos diga algo, pues mañana tendremos que marchar contra Constantinia y será una buena acción para aprovecharnos de sus palabras.
Entonces el gran visir Dandán dijo: «También quisiera oír a ese santo asceta y rogarle que rece por mí, a fin de que pueda encontrar la muerte en la guerra santa y presentarme al Señor, pues estoy ya cansado de la vida». Y los tres se dirigieron hacia la tienda en que estaba la madre de todas las calamidades, y la hallaron sumida en el éxtasis de la oración. Entonces esperaron a que terminase, pero como después de 3 horas de espera y a pesar de las lágrimas y de los sollozos que les arrancaba su admiración, ella seguía arrodillada y no les hacía el menor caso, se adelantaron humildemente y besaron el suelo. Entonces ella se levantó, les deseó la paz y les dijo: «¿Qué venís a hacer aquí a esta hora?». Y ellos contestaron: «Oh santo asceta entre los ascetas, hace ya varias horas que estamos aquí. ¿Es posible que no hayas oído nuestro llanto?». Ella repuso: «El que se encuentra en presencia de Alá no puede oír ni puede ver lo que pasa en este mundo miserable». Y ellos dijeron: «Venimos, oh santo asceta, a pedirte tu bendición antes del gran combate, y quisiéramos oír de tus labios el relato de tu cautiverio entre los descreídos, a los cuales exterminaremos completamente mañana con la ayuda de Alá». Entonces la maldita vieja contestó: «Por Alá, si no fuerais los jefes de los creyentes, nunca os contaría lo que voy a contaros, porque las consecuencias de ello con la ayuda de Alá serán muy ventajosas para vosotros. Escuchad, pues». Historia del monasterio. Sabed que he permanecido mucho tiempo en los santos lugares, en compañía de hombres piadosos e ilustres, y vivía muy modestamente sometiéndome a ellos, pues Alá el Altísimo me ha concedido el don de la humildad y la renunciación, y hasta pensaba pasar el resto de mis días de la misma manera entre la tranquilidad y el cumplimiento de los deberes piadosos y la paz de una vida sin incidentes, pero no contaba con el destino. Una noche llegué a orillas del mar, que hasta entonces no había visto nunca, y sentí una fuerza irresistible que me impulsaba a andar por encima del agua. Me lancé a ello resueltamente y con gran asombro mío me sostenía sobre el agua, sin hundirme y sin mojarme siquiera los pies desnudos. Y así estuve paseando por el mar durante largo rato, después de lo cual me volví a la orilla. Entonces, maravillado de aquel don sobrenatural que poseía sin saberlo, me enorgullecí y pensé: ¿quién como yo puede andar por encima del agua? Apenas había formulado este pensamiento, Alá me castigó por mi orgullo, poniendo en mi corazón la afición a viajar, y dejé los santos lugares, y desde entonces vagué de aquí para allá por toda la superficie de la tierra. Y hete aquí que un día en que viajaba por el país de los rumís, cumpliendo rigurosamente los deberes de nuestra santa religión, llegué a una alta montaña en cuya cumbre hay un monasterio cristiano que estaba bajo la guardia de un monje. Había yo conocido a este monje en los santos lugares y se llamaba Matruna. Así es que apenas me hubo visto, acudió respetuosamente a mi encuentro y me invitó a descansar. Pero el miserable maquinaba mi perdición, pues cuando entré en el monasterio me hizo seguir una larga galería, al final de la cual se abría una puerta en la oscuridad. Y de pronto me empujó al fondo de aquella oscuridad, tiró de la puerta y me encerró, y me dejó allí 40 días sin darme de comer ni beber, queriendo matarme de hambre, por odio a mi religión. Mientras tanto llegó al monasterio de visita extraordinaria el general de los monjes, que, según costumbre, iba acompañado de un séquito de 10 monjes muy jóvenes y muy lindos, y de una muchacha tan hermosa como los 10 monjes. Y esta muchacha iba vestida con un hábito de monje que le apretaba la cintura y hacía resaltar sus caderas y sus pechos. Solo Alá sabe los horrores que perpetraba aquel jefe de monjes con aquella muchacha, que se llamaba Tamasil, y con sus compañeros los monjes jóvenes. El monje Matruna contó a su jefe mi encarcelamiento y mi tortura de 40 días de hambre,
y el jefe de los monjes, que se llama Decianus, le mandó que abriera la puerta y que sacara mis huesos para tirarlos. Y decía: ese musulmán debe estar hecho a estas horas un esqueleto tan descarnado que ni siquiera las aves de rapiña se querrán acercar a él. Entonces Matruna y los demás monjes abrieron la puerta y me encontraron de rodillas en actitud de rezar. Y al verme, el fraile Matruna exclamó: ¡Ah, qué maldito brujo! Rompámosle los huesos. Y todos se me echaron encima a palos y latigazos, de tal manera que creí perecer. Y entonces comprendí que Alá me hacía sufrir aquellas pruebas para castigarme por mi vanidad pasada, pues me había hinchado de orgullo al ver que andaba sobre el agua, cuando no era más que un instrumento en manos del Altísimo. El caso es que cuando el monje Matruna y los otros jóvenes, hijos de perra, me hubieron puesto en aquel estado, me encadenaron y me volvieron a arrojar al subterráneo oscuro, y allí habría muerto de hambre si Alá no hubiera querido tocar en el corazón a la joven Tamasil, que vino secretamente a darme un pan de cebada y un cántaro de agua durante todo el tiempo que el general de los monjes estuvo en el monasterio. Y estuvo mucho tiempo allí, porque se encontraba tan a gusto que acabó por escogerlo como residencia habitual, y cuando se veía obligado a abandonarlo, dejaba en el monasterio a la joven Tamasil, guardada por el monje Matruna. De esta suerte permanecí encerrado allí durante 5 años. La joven Tamasil adquirió todo el esplendor de su hermosura, y superaba a las muchachas más bellas de su tiempo. Y os puedo asegurar que ni en nuestro país, ni en el país de los rumís hay otra igual. Pero no es esta la única joya que encierra aquel monasterio. Se han hacinado en él tesoros innumerables en oro, plata, alhajas y riquezas de todas clases que superan a cualquier cálculo. Así es que debíais asaltar el monasterio y apoderaros de la joven y de los tesoros. Yo os serviré de guía para abriros los escondrijos y los armarios, especialmente el gran armario del general de los monjes, que es el que encierra las más hermosas vasijas de oro cincelado. Y os entregaré además esa maravilla digna de los reyes, llamada Tamasil, que, además de su belleza, posee el don del canto y conoce todas las canciones de las ciudades y de los beduinos. Y os hará pasar días luminosos y noches de azúcar y de bendición. En cuanto a mi salvación del subterráneo, ya os han contado esos mercaderes cómo expusieron su vida para sacarme de entre las manos de aquellos cristianos. Maldígalos Alá, a ellos y a su posteridad hasta el día del juicio. Los 2 hermanos al oír esta historia se alegraron hasta el límite de la alegría, pensando en todo aquello de que iban a apoderarse, singularmente en la joven Tamasil, de la cual decía la anciana que a pesar de su juventud era maestra en el arte de los placeres. Pero el visir Dandán había escuchado esta historia con mucha desconfianza, y si no se había levantado y se había ido, fue por respeto a los 2 reyes, pues las palabras de aquel asceta extraño estaban muy lejos de convencerle. Pero de todos modos se calló y no quiso decir nada por temor de engañarse. Daul Macán quería salir inmediatamente a la cabeza de su ejército, pero la madre de todas las calamidades le disuadió diciéndole: temo que Decianus, el general de los frailes, se asuste al ver tanto soldado y se escape del monasterio llevándose a la joven. Entonces Daul Macán mandó llamar al gran chambelán, al emir Rustem y al emir Bahramán, y les dijo: mañana apenas amanezca marcharéis contra Constantinia, donde no tardaremos en unirnos con vosotros. Tú, oh gran chambelán, te encargarás del mando del ejército en lugar mío. Tú, Rustem, sustituirás a mi hermano Sharkán, y tú, Bahramán, reemplazarás al gran visir. Y sobre todo, cuidad de que el ejército no sepa que estamos ausentes, pues nuestra ausencia no durará más que 3 días. Entonces Daul Macán, Sharkán y el visir eligieron 100 guerreros entre los más valerosos y 100 mulos cargados de cajones vacíos destinados a encerrar los tesoros del monasterio. Y llevando al frente a la madre de todas las calamidades,
la maldita vieja a quien seguían tomando por una seta amado de Alá, emprendieron el camino del monasterio. En cuanto al gran chambelán y las tropas musulmanas, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana e interrumpió discretamente su relato. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.